Bueno, la semana pasada me imagino que hicieron una introducción un poco sobre las dobles excepcionalidades, que en realidad es un término que sí que surge de la doble excepcionalidad entre autismo y alta capacidad, aunque el paradigma de la neurodiversidad, que ahora cada vez está más de moda en la forma en la que nos expresamos, es un paradigma que surge del autismo. En realidad se entiende por neurodiversidad cualquier forma neurológica que es decir, pensamiento, cognición, percepción, que se aleje del pensamiento tipo del promedio a nivel estadístico. Y eso pues, puede incluir todos los trastornos neurológicos, todos los trastornos del desarrollo, pero también la alta capacidad. Así que hoy lo que voy a intentar es, en muy poquito tiempo, porque tenemos poquito tiempo, daros algunas pinceladas para que nos quede más o menos claro qué es alta capacidad en diferencia con el autismo, qué es el autismo sin alta capacidad, qué es el autismo cuando hay alta capacidad y algunos componentes como específicos, y también por revisar un poco lo que se está estudiando, que tampoco es mucho. Veo muchas caras conocidas que sabéis un montón, así que en realidad cuando terminemos me parece que la parte más rica va a ser el debate o el que podamos extendernos en alguna pregunta. Bueno, como veis, esto es un poquito lo que voy a tocar: el estado del arte sobre la alta capacidad del autismo, el perfil de picos y valles, lo que es estar en foco y lo que es tener un hiperfoco, y los talentos unidos al talento savant, que es un talento más específico que se encuentra en el autismo. Bueno, una pequeña introducción. Os he escogido algunas definiciones de lo que sería la alta capacidad, ¿vale? Y depende quién, porque en el consenso podríamos encontrarnos con más o menos estas tres ideas: una capacidad más amplia y profunda para comprender su entorno, que significa que una persona con alta capacidad siempre va a tender a amplificar, no se va a quedar en lo superficial, va a buscar las profundidades. Y es algo como muy básico, pero realmente puede representar una diferencia. Y la he elegido también porque representa un desafío con respecto al autismo, porque las personas con autismo, una de sus características es que tienen intereses, o que pueden presentar intereses en objetos, en pensamientos o en temas de manera restrictiva y profunda. Por lo tanto, en ese caso también tendrán una capacidad más amplia y profunda para comprender, pero no tanto el entorno como aspectos concretos del entorno, ¿vale? Y esa ya sería una de las primeras diferencias. He puesto una cita de Beatriz Sánchez porque es reciente y porque, bueno, es la primera persona que ha hecho una formación específica sobre alta capacidad y el autismo como especialización, y siendo ella psicóloga y autista, y ella dice, bueno, la alta capacidad es el potencial en un área o en varias, y hace hincapié en que teniendo un potencial de talento en un único área se podría considerar alta capacidad. Esto lo diferencia de otros autores. Yo no sé si estoy de acuerdo realmente con esta definición, ¿vale? Porque en realidad cuando hay alta capacidad, el potencial tendría que ser más homogéneo. Pero es verdad que en el autismo puede haber altísima capacidad en un área y tener muchísima divergencia en otras, y por lo tanto eso no significa que esa persona no vaya a responder con una alta capacidad, especialmente si se le estimula las áreas de talento. Pero no podríamos decir que es una alta capacidad como la hemos entendido hasta ahora, porque no sería una alta capacidad para el aprendizaje en general o para la profundización en el entorno. Y luego estaría el pensamiento de Renzulli, que es uno de los autores que a mí más me gusta, porque Renzulli suele definir la alta capacidad más bien en relación a aspectos cognitivos que las personas con alta capacidad tienden a hacer, como por ejemplo relacionar conceptos aparentemente distintos o lejanos entre sí, buscar relaciones entre temas muy diversos. Y en este sentido, Renzulli hace hincapié en que el aprendizaje se nutre
no solo en una temática, sino en varias, o sea, de una manera transversal. Por ejemplo, una persona que le guste la biología, pero también le guste la astrofísica, va a tender a encontrar patrones que sean similares en el universo, pero también en las plantas. O una persona que le gusten las matemáticas, también le puede gustar la música y ver los patrones matemáticos que hay en ambas. Estos son ejemplos como muy obvios, pero realmente el establecer relaciones puede ser con temas aparentemente muy divergentes entre sí. Y esto es lo que el cerebro de una persona con alta capacidad hace de manera innata y de manera continua. Cuando hay alta capacidad y autismo, esto también se ve, pero en menor medida, porque en el autismo ese establecimiento de patrones es solo si son focos de su interés. No lo hacen con cualquier interés. Y bueno, Renzulli dice, aquellas personas capaces de desarrollar su nivel de desempeño o pericia a un ritmo mayor, a un nivel más alto o a un nivel cualitativamente diferente de sus iguales. Y esta parte cualitativamente diferente de sus iguales es interesante porque aquí a lo que hace referencia es a un tipo de pensamiento que se da en la alta capacidad, que es el pensamiento divergente. Es decir, ese pensamiento que decimos de sacar las ideas fuera de la caja, de tener ideas innovadoras o ideas que otras personas no piensan. Y en esto sí pueden ser muy buenas las personas con autismo, incluso si no tienen alta capacidad. A ver. Pues no he puesto las definiciones de autismo, sino que me he dejado ahí un fallo en la ponencia. Os comento un poquito las características nucleares del autismo, ¿vale? Antes de pasar a esto. Las características nucleares del autismo serían las alteraciones, es decir, que hay una forma diferente de ver las relaciones y de comunicarse, especialmente en la comunicación pragmática. ¿Qué es la comunicación pragmática? Pues la comunicación pragmática no es el lenguaje. Pizarnik, que para mí es una persona que cumple el criterio de autismo y alta capacidad, igual la conocéis, Alejandra Pizarnik, es una poetisa de las más reconocidas en Latinoamérica del siglo XX. Si no la conocéis, pues os invito a leerla. Tiene unos diarios muy amplios en los que se pueden ver, ella no estaba diagnosticada de autismo, estaba, en mi opinión, erróneamente diagnosticada de trastorno bipolar. Y digo, en mi opinión, porque no la conocí personalmente, pero el análisis de sus diarios deja entrever muchísimas características de espectro autista. Por ejemplo, ella dice que no sabía por qué se aprendía de memoria canciones en idiomas desconocidos o en idiomas raros con escucharlas solo una vez. Esto es un indicador de talento savant, pero también es un indicador de habilidad para algo inútil, ¿no? O sea, es una habilidad que ella no quiere, pero que la tiene, no está dirigida. Y esto nos lo encontramos muchas veces en autismo. Va a ser con lo que termine la ponencia, pero por poner los ejemplos como claros. Y luego ella decía que se había obsesionado con el lenguaje porque era el interés de conectar con nosotros, de ser capaz de hacerse entender y que las personas supieran su mundo interior y la comprendieran. Y ese deseo de comprender y conectar con nosotros es el que le llevó a escribir. Y también probablemente pues, esa capacidad hiperléxica de explicar o expresar las cosas tan bien como lo hacía ella. Sin embargo, dice, no me comunico. Y lo reitera en muchísimas ocasiones. ¿Cómo es posible que haciendo todos los esfuerzos y utilizando las palabras de la forma más correcta, bueno, este no me comunico es la comunicación pragmática. Comunicarse es conectar. Y muchas veces conectamos con una sonrisa, conectamos con una mirada, con un guiño, con una broma, con algo sutil, con un lenguaje no verbal, con la forma en la que nos miramos a los ojos o con la forma en la que alguien se acerca o se aproxima a nosotros. No es necesario utilizar las palabras. Pero además, cuando se utilizan las palabras, no es necesario utilizarlas con muchísima precisión. Sin embargo, sí es necesario utilizarlas en los momentos adecuados, a la distancia adecuada, con el tono de voz adecuado, con la prosodia adecuada. Todo esto es muchísimo más importante.
Y utilizar las palabras cuando somos bebés, cuando se empieza a hablar, previo al lenguaje, tenemos la música, la prosodia de la entonación del balbuceo. Y en esa prosodia se entienden muchas cosas. Si estamos contentos, si estamos tristes, si queremos agua, se entienden sin necesidad de hablar. Pues esto es la comunicación pragmática y es lo que falla a nivel de comunicación en el autismo. Y el otro área que está alterada en el autismo es el que os comentaba antes, la existencia de patrones restrictivos de intereses o conductas. Bueno, intereses, cognición o conducta. Puede que no lo veamos, puede que sean pensamientos repetitivos o muy intensos, que la persona puede o no compartir, pueden ser objetos que le gustan de una manera muy intensa, o puede ser un tema en el que profundizan. Y pueden irlo cambiando a lo largo de su vida. Hay gente con autismo que siempre tiene un tema, trenes, y es toda su vida, y hay personas autistas que van a ir cambiando sus intereses a lo largo de su vida, pero el foco va a ser muy grande. Luego vamos a hablar de esa intensidad. Bueno, si vemos qué pasa en las altas capacidades y también en el autismo, hay algunas concurrencias que son curiosas. Por ejemplo, que el sistema nervioso central está alterado y que esto afecta al sistema autoinmune. Y hay bastante report de casos en los que hay más proporción de alergias, asma y el sistema inmune está más afectado. Y eso pasa en el autismo y en la alta capacidad. Y también la presencia de alteraciones sensoriales y de hiperreactividad emocional. Que bueno, yo he puesto sobre alteraciones sensoriales porque para mí van bastante unidas, aunque hay muchísimos más factores que influyen, como por ejemplo cómo funcionan las funciones ejecutivas. Pero bueno, en alta capacidad no tiene por qué haber una alteración de las funciones ejecutivas. De hecho, pueden ser muy buenos en planificación, en estrategia, en control. Tienen más dificultades para inhibirse y también para entretenerse en contextos en los que no se les permite entretenerse por sí mismos. Sin embargo, las personas autistas les cuesta entretenerse en cualquier situación. Esto también va a ser una diferencia. Puntos en común: intensidad de foco. Cuando algo les interesa muchísimo. Y esto lo tienen en común una persona con alta capacidad y una persona autista. Y por supuesto, una persona autista con alta capacidad va a tener una intensidad de foco infinita. ¿Qué vamos a ver? Pues que se les olvida comer, levantarse, dormir. Los horarios se descontrolan, se desorganizan, porque la intensidad del foco se lo lleva todo. La profundidad tiene que ver con la intensidad del foco, pero es algo más allá. La profundidad puede ser un punto en común en cuanto a datos, información, pero no es exactamente común en cuanto a cualidad. Por ejemplo, una persona con alta capacidad siempre va a necesitar como una profundidad filosófica, el por qué, el para qué, el cómo, el cuándo, y va a intentar comprender no solo los datos, sino los orígenes. Y una persona con alta capacidad espectro autista puede focalizarse solo en la parte de datos. Pero, ojo, que puedes tener autismo y también profundidad. Por eso lo he puesto en los puntos comunes. Esto no sería un criterio para seleccionar. Hiperreactividad emocional es un punto común. ¿Cómo va a ser la hiperreactividad emocional? ¿Va a ser igual? Pues no, no va a ser igual. En el autismo la hiperreactividad emocional es muy frecuente y se da ante algunas cuestiones concretas, que son sus disparadores emocionales: sensación de injusticia, incomprensión del lenguaje en cuanto a bromas, ironías, sarcasmo, cambios, alteraciones en el orden, en las cosas que existen. Y la hiperreactividad emocional en la alta capacidad sin autismo se va a dar en situaciones en las que realmente también comparten la hipersensibilidad a las injusticias, pero en las que realmente se encuentran desbordados. Pues desbordados por las demandas, porque no les dejan hacer las cosas que quieren hacer, porque no se les excita o no se les
contribuye a que estén alentados por el entorno en sus intereses, sino que se les obliga a hacer cosas que realmente para ellos lo ven como una pérdida de tiempo. Y en ambos casos hay un potencial de masking, que se llama enmascaramiento o camuflaje, se da mucho más en el autismo, pero también se da en la alta capacidad. Y el masking, que es, sobre todo al llegar la adolescencia y sobre todo en mujeres en ambos fenotipos, se dan cuenta de que siendo ellas mismas o mostrando su gran capacidad, no van a gustar. En el caso de las chicas con alta capacidad, lo que dicen es, bueno, o sea, compito con otras chicas, compito también por los chicos, las chicas listas en la sociedad en general acojonan. Y entonces estas chicas llegan a la adolescencia con este planteamiento. Y entonces tienen ese enmascaramiento, síndrome de impostora. Y en el caso de del autismo, el masking es continuo, viene desde la infancia. El masking es una conciencia muy específica de que tienen que hacer cosas distintas a su naturaleza para poder relacionarse. Y el masking autista es, ¿qué voy a decir? Si se acerca esta persona a hablarme, ¿cómo le voy a contestar? Cuando he tenido una conversación la reviso 50.000 veces. En la alta capacidad no hay esto. Hay una conciencia de que te estás adaptando al grupo. Pero no es súper difícil, no tienen que pensarlo demasiado, les puede salir más o menos instintivo. En el caso del autismo, lo tienen que pensar, les sale mal. Prueban un montón de estrategias erróneas. La hiperlexia es común. Y normalmente es común en la alta capacidad que haya una precocidad en la adquisición de algunos aprendizajes, como el lenguaje, y que además esa precocidad se dé de forma como muy espontánea. Pero en el autismo también se da esa precocidad, en las chicas especialmente hay hiperlexia, en los chicos hay más precocidad con otras áreas como visoespaciales, pero la hiperlexia llama mucho la atención porque siempre se dice, es que aprendí a leer pronto, es que estaba leyendo el diccionario. Bueno, o sea, lo de leer el diccionario siendo pequeño nos puede llevar más a autismo que a alta capacidad. Y nos puede llevar más porque evidentemente es una colección de datos, no es una profundización de la parte realmente filosófica. Y estas cosas pueden hacer que haya cambios. Luego hay una cuestión que es curiosa, ¿no? La primera descripción del autismo fue de Grunia Fimon-Nasujareva en 1924. Hizo una descripción de varios casos que estaban en una institución psiquiátrica y que ella vio como casos familiares. O sea, vio la biología del autismo. Vio que había una genética y vio que tenían intereses especiales y habilidades y talentos especiales y que además los padres o madres tenían carreras universitarias de nivel superior y eran personas muy inteligentes. Lo mismo hizo Hans Asperger con sus descripciones y describió, además añadió que tenían una capacidad para sistematizar y categorizar la información fuera de lo común, es decir, para encontrar patrones. Esto es autismo. Lo que pasa es que en alta capacidad hay análisis, hay pensamiento analítico, por lo tanto también se puede llegar a los patrones. No están directos, más indirectos, una vía de aprendizaje más indirecta, pero también se da. Y qué curioso. Yo lo que pienso es, pero esto es una teoría personal que os lanzo, ¿vale? Que hay un match en las neurodivergencias. Es decir, me acuerdo que Emiliano Brunner en una cena me comentaba un pensamiento que me pareció súper interesante. No sé si conocéis a Emiliano Brunner, pero bueno, es un paleoneurólogo de CENIE, una persona bastante brillante, peculiar, pero muy interesante, que bueno, es también neuropsicólogo y aporta muchas ideas todo el tiempo, la verdad. O sea, hay que ir preparado para hablar con Emiliano. Y entonces él hizo este dibujito de la curva normal, que los que estáis aquí, si estáis familiarizados con la alta capacidad, pues evidentemente conocéis, y esa curva normal que se desplaza hacia los lados,
Bueno, lo que decía Emiliano es que cuando estás en el centro de la curva normal todo el mundo es muy parecido, pero cuando estás en un lateral de la curva todo el mundo es muy distinto, aunque estén en el mismo lateral que tú. Esto hace que la gente diferente sea más diferente también entre ella y por lo tanto hay otros puntos en común, como una aparente sensación de soledad, una aparente sensación, bueno, una aparente no, pero eso es una percepción subjetiva de soledad, que es distinta en el autismo que en la alta capacidad, porque en el autismo esa percepción de soledad viene de una pérdida de la identidad en caso de que realmente consigan tener relaciones, o sea, igual las están manteniendo, pero esas personas no les interesan en absoluto, es muy raro que les interesan en cuanto que no quieren estar solos, pero no les interesan en cuanto a que realmente despierten su interés. En la alta capacidad hay más posibilidades de que te interesen mundos ajenos al tuyo. Entonces es más fácil que si establecen relaciones con otras personas se interesen por ellas, por la cognición social que no está tan afectada. Bueno, de hecho no está afectada si solo hay alta capacidad. Otra cuestión que es importante es que en esa divergencia que os comentaba, pues se van a tender a juntar las personas distintas. Y esto, que para mí, yo creo que lo hablé la semana pasada con alguien, contigo por teléfono, pues he encontrado un artículo que ahora os voy a enseñar. Yo tenía la preconcepción de que tradicionalmente las personas con altas capacidades y las personas se habían sentido atraídas hacia personas autistas y que hay una base genética y un interés común en ambas. Me lo parecía pues por un razonamiento un poco lógico, ¿no? O sea, si tú tienes alta capacidad y te interesan las cosas en profundidad y te encuentras con una persona que está fascinada con la música como Glenn Gould, pues vas a sentir fascinación por Glenn Gould, por muy autista que sea, te va a parecer más interesante que alguien neurotipo. Y esto creo que está en la base de un poquito el futuro de la investigación. Discrepancias, la flexibilidad cognitiva. La persona con alta capacidad puede ser muy flexible, puede aceptar bien los cambios, puede no necesitar apoyos para hacer las transiciones, de hecho puede llevar varias tareas a la vez, estar interesado en muchas cosas y en todas hacerlo con muchísima profundidad. Si hay alta capacidad, no hay neurodivergencia. La persona con alta capacidad de autismo va a ser muy inflexible y además, en base a sus conocimientos, va a ser muy rígida. Va a tender más a tener distorsiones cognitivas, a tener pensamientos de siempre o nunca, de todo o nada, de esta es mi verdad y no hay otra. En la alta capacidad, el propio pensamiento divergente subyacente hace que tengas muchas hipótesis todo el tiempo abiertas. Las competencias comunicativo-emocionales. Pues hemos hablado un poquito de ellas. Aunque ambos tipos vayan a tener hiperlexia y vayan a poder utilizar el lenguaje, la forma en la que lo utilizan es distinto. Porque, por ejemplo, una persona con alta capacidad sabe ajustar el lenguaje a su interlocutor, mientras que una persona autista con hiperlexia va a hablarle igual a un niño que a un adolescente que a un adulto y va a tener dificultades, por ejemplo, en resumir, en sintetizar sus ideas, si sabe mucho de un tema. Lo va a decir todo, punto por punto, porque tienes que enterarte bien. Entonces, no puedes enterarte a menos. Van a tener verdaderas dificultades con eso y cuando se van a dar cuenta de que eso les proporciona dificultades sociales, van a tender a no hablar, aunque tengan mucho que decir. Pero en clase van a hablar siempre que tengan algo que decir, si son habladores. Entonces van a interrumpir muchas veces las clases, van a saber más que los profesores, se van a enfadar, porque en las clases se van a decir cosas que son incorrectas, mientras que el perfil solo de alta capacidad va a identificar que no tiene por qué hablar siempre que se saben las cosas, porque hay una especie de turnos y unas reglas que no son explícitas, pero que son implícitas en las relaciones sociales, que en ese doble perfil no se ve. El ritmo lento, porque hay perfeccionismo. Tienen que hacer, cuando hay alta capacidad, normalmente se busca el
algunas cosas hacerlas de manera perfeccionista. Pero cuando hay autismo, en las cosas que se hacen y que se saben hacer, se hacen con un detalle exhaustivo siempre. Van a tener más desafíos en la organización, van a tener dificultades con... Nos van a parecer creativos ambos espectros. Las personas con autismo y alta capacidad se refugian en fantasías muy elaboradas, pero tienen muchísimas dificultades para desconectar de la fantasía y además para identificar qué es fantasía. De hecho, hay estudios que hablan del daydreaming, que es esto como soñar despiertos, que lo hacemos todos, ¿no? Cuando te enamoras, cuando eres pequeño y tienes un sueño de que vas a conocer, yo que sé, a tu personaje favorito, en momentos puntuales. Pero el daydreaming en el autismo es que se da más cuando hay alta capacidad intelectual, puede ser invalidante porque realmente esas fantasías entorpecen el día a día, o sea, son invasivas. Sentido del humor va a ser discrepante. El sentido del humor es una característica de alta capacidad. La persona con alta capacidad necesita el humor. Le sale solo, le salen los giros lingüísticos, juegos de palabras, todo el tiempo hacen ironías, sarcasmos, no pueden evitarlo. Y además disfrutan mucho, es como que les activase, o sea, como que necesitasen hacer humor para, de alguna manera, tener un poquito más de interés en las conversaciones. Y a las personas con autismo y alta capacidad también les gusta el humor, pero es un humor diferente, puede ser un humor negro, es un humor que crean ellos, no que entienden de los demás. O sea, es más elaborativo que receptivo. Un humor más visual y un humor más concreto. No es un humor, desde luego, hacia las personas, no es un humor de reírse de sí mismos, eso no lo vamos a encontrar en el autismo. Y otras discrepancias, tareas simples versus complejas. A ver qué quería decir, porque era una frase más larga la que iba a poner, y digo, no, con esto me acuerdo. Bueno, sí. Las tareas simples normalmente nos interesan porque las podemos realizar con facilidad. Las tareas complejas son aquellas que tienen un nivel de desafío mayor. En las personas con alta capacidad siempre van a tender a tareas complejas, pero en las personas autistas, cuando algo les interesa mucho, no les importa repetir una y otra vez la información o aquello que les interesa. Es decir, no buscan continuamente una demanda de complejidad. Las tareas simples normalmente nos interesan porque las podemos realizar con facilidad. Las tareas complejas son aquellas que tienen un nivel de desafío mayor. En las personas con alta capacidad siempre van a tender a tareas complejas, pero en las personas autistas, cuando algo les interesa mucho, no les importa repetir una y otra vez la información o aquello que les interesa. Es decir, no buscan continuamente una demanda de complejidad. O sea, puede gustarles, yo qué sé, por ejemplo, saberse los países y las capitales del mundo entero y repetirlo muchísimas veces, mientras que una persona con alta capacidad no va a disfrutar tanto de esa repetición. Una vez que ha adquirido el conocimiento, pues lo incorpora, sigue hacia adelante, lo mezcla, y en el autismo se puede repetir mucho más. Y la memoria específica. La memoria es una característica común tanto en alta capacidad como en autismo. Hay islotes de capacidad en memoria. En la alta capacidad es memoria comprensiva, fundamentalmente. En el autismo puede ser una memoria no comprensiva, una memoria de datos, pero además también hay otras particularidades. Tienen memoria savant. Por ejemplo, hay muchas personas que recuerdan todo con todo lujo de detalles, que cuando se les ha leído una vez un cuento, cuando son muy, muy pequeños, si lo vuelves a leer con otras palabras diferentes, no te lo admite. Es decir, es capaz de reconocer exactamente las palabras. Y luego, en casos como, por ejemplo, Amélie Nothomb, en Metafísica de los tubos, que ella dice que recuerda todo de cuando era bebé. La memoria normalmente va siendo selectiva. Nosotros decidimos eliminar algunos
cachos de memoria, pero sobre los temas sobre los que memorizan las personas con autismo, normalmente no hay ese delete, ¿no? Ese borrar, ese borrar. Bueno, algo de información sobre la concurrencia. Aquellos con una capacidad cognitiva sobreexcitable tienden a la hiperreactividad del sistema nervioso central, lo que os comentaba antes, lo que puede conducir a otras consecuencias psicológicas y fisiológicas. Esto es general de la alta capacidad. Va a afectar al sistema inmune, va a afectar a la salud a medio y largo plazo, y esto en autismo afecta sí o sí, pero en alta capacidad pues hay menos estudios, pero los estudios indican que efectivamente que también vamos a encontrarnos otras comorbilidades médicas. Riesgo poligénico de autismo en población con altas capacidades. Hicieron un estudio en casi 10.000 individuos, aleatorio, o sea, no eran los 10.000 individuos con altas capacidades, fue una muestra aleatoria, y encontraron que la población dentro de ese estudio con alta capacidad tenía mayor riesgo poligénico de autismo. Es decir, este es el estudio al que me refería. Algo pasa en la alta capacidad, o bien se junta con autismo, con personas con autismo y tienen descendencia, o hay más riesgo básicamente porque tienen genes comunes. No sé, no lo sé, no hay estudios sobre esto. Pero se empieza a ver que hay pues verdaderamente una base genética entre el autismo y la alta capacidad. Algo que antes no se veía, porque la definición del autismo ha cambiado muchísimo en los últimos años. Ahora mismo los estudios del Centro de Prevención de Enfermedades de Atlanta indican que el autismo es una persona por cada 37. En una cohorte, se hace este estudio cada 2 años, en una cohorte entre 6 y 8 años, en 14 países en Estados Unidos. En Europa seguimos con un 1 por 100, pero es que no se hacen estudios de prevalencia. Los estudios más locales sí que hablan también de un 2% de prevalencia de autismo. Cuando hace 15 años estábamos en 1 de cada 15.000. Entonces, en 1 de cada 15.000, ¿qué pasaba? Que el autismo sin discapacidad intelectual no se diagnosticaba. Yo en Burgos empecé a trabajar en el año 2008 y había 8 personas con autismo sin discapacidad intelectual. Ahora hay 300 en la asociación. Entonces, verdaderamente, y es un porcentaje bastante mayor que autismo con discapacidad intelectual. Entonces, ha cambiado la forma de ver el autismo. Bueno, ¿significa que nos lo estamos inventando, que hay un sobrediagnóstico? No, porque para que haya un diagnóstico de autismo tiene que estar afectada la funcionalidad de la persona. La persona sufre, todo le cuesta más. Es muchísimo más complejo lidiar con cosas cotidianas como las habilidades de la vida diaria. Y esto, a pesar de tener una alta capacidad. De hecho, una de las cosas que dicen es, sobre todo las mujeres que tienen más insight, dicen, ¿cómo yo, siendo tan lista, para algunas cosas soy tan tonta? Y esto lo refleja la literatura. Bueno, The Cinderella of Education, bueno, este es un estudio sobre altas capacidades y también lo que os decía antes, ¿no? De ese síndrome de intentar pasar desapercibido, del enmascaramiento. Hay pocos estudios, ¿eh? Este es un estudio que hemos hecho en la Universidad de Burgos, a partir del programa Hugo Ingenio, que hicimos un proyecto específico para personas con autismo, el Tecnoartea, en el que lo que medimos fue si éramos capaces de desarrollar un pensamiento más flexible y creatividad, partiendo pues, de dos áreas de competencia. Por una parte, les trabajábamos específicamente la creatividad, haciendo preguntas guías y favoreciendo el que hicieran preguntas guía, y por otra parte les enseñábamos áreas STEAM, o sea, tecnológicas y de arte. Este es el estudio en el que viene la información sobre el autismo como una forma de alta capacidad, que es el mismo, que he puesto 2 veces. Y dentro de este estudio vienen algunas de los problemas relacionados con el sistema nervioso central. Bueno, ellos lo llaman hipercerebro, hipercuerpo,
y ven que hay más sobreexcitabilidades y más cortisol, más citoquinas, y que esto está relacionado con mayores posibilidades de presentar asma, de problemas autoinmunes y de neuroinflamación y más comorbilidad con trastornos del espectro del autismo. Hay otras comorbilidades que estudian en el estudio, pero no me voy a meter porque creo que el otro día estuvisteis hablando de la doble excepcionalidad de forma general y porque creo que ya voy mal de tiempo. Bueno, el perfil de picos y valles, esto me parece importante, porque cuando vais a conseguir un diagnóstico de alta capacidad, normalmente lo que van a pasar es la escala Wechsler. La literatura lo que dice es que, bueno, hay un estudio que no lo he incluido, en el que comparan las puntuaciones en la Wechsler y en la RIPO en población autista y con alta capacidad, y la RIPO puntúan muchísimo más alto, o sea que la Wechsler en principio lo que hace es ser punitiva con la alta capacidad cuando hay doble excepcionalidad. Este es un estudio que encontraron que fundamentalmente estaba afectada las habilidades de rapidez asociativa, es decir, velocidad de procesamiento, pero también aprendizaje, percepción visual y coordinación visomanual, en concreto la tarea de búsqueda de símbolos. Normalmente lo que encontramos es que la velocidad de procesamiento y la memoria de trabajo puntúan mucho más bajo que el resto de las escalas, mientras que en alta capacidad lo que vamos a encontrar es un perfil muchísimo más homogéneo. Cuando hay un perfil de picos y valles, tenemos que seguir explorando. También este es otro estudio en el que analizan autismo con alta capacidad y autismo y alta capacidad sin más, y lo que encuentran es que hay una alta comprensión verbal en el autismo y una baja velocidad de procesamiento. Bueno, básicamente lo que os había dicho, pero para que veáis que hay investigación sobre el tema y que además es reciente. Foco y hiperfoco. ¿Por qué hablar del foco y hiperfoco? Lo he comentado ya a lo largo de la charla, pero me parece interesante darle un poquito más de importancia, porque bueno, el foco va a estar siempre en la alta capacidad. Cuando algo es nuevo, cuando algo es interesante, cuando hay una posibilidad de descubrimiento, les va a captar el interés. De hecho, bueno, yo pienso, este año en Hubo Ingenio tenemos varios alumnos, ¿no? Y hay, siempre todos los años hay algunos que me llaman la atención por encima de todos. Y esto es así, me pasa, no sé si le pasa a todo el mundo, ¿no? Y entonces este año me llama la atención muchísimo un chico que parece que no está atento nunca, pero oye, cuando hay que hacer una tarea, se focaliza muchísimo. Cuando hay que resolver un problema, cuando realmente nos ponemos, o sea, es como, no me hables tanto y vamos al grano, ¿no? Y cuando vamos al grano, está ahí siempre. Es una pasada. También, una cosa que le pasa es que quiere ser el protagonista. O sea, necesita hacerlo él solo y por sí mismo. Que también es algo bastante habitual, ¿no? O sea, lo que nos vamos a encontrar son personas que tienen tendencia a preferir el aprendizaje por sí mismos o el aprendizaje individualizado. Esto es común tanto en el autismo como en la alta capacidad. Es común. Lo vais a encontrar, aunque no haya autismo, lo vais a encontrar en la alta capacidad. Porque aprender solo te permite ir a tu ritmo. Y el ritmo y la velocidad es súper diferente. Mientras que en autismo y alta capacidad puede que el ritmo sea lento y con muchísimos repasos, con muchas repeticiones, en alta capacidad solo es rápido y con muy pocas repeticiones. Normalmente hay más aburrimiento. Pero el foco es muy intenso. Entonces, si algo les interesa, les capta la atención, lo aprenden muy rápido y de manera muy intensa porque verdaderamente buscan profundizar. Y el hiperfoco es distinto. Es un interés desmedido en un tema, no necesariamente requiere profundizar, se invierte mucho tiempo, se convierte en el centro de interés del individuo, casi como un pensamiento rumiativo, y causa interferencia con la vida. Y esto se da en autismo. Esto no se da en alta capacidad, se da en autismo. Autismo y alta capacidad, mucho. Bueno, se puede dar en alta capacidad, pero no es frecuente. En TDAH sí. Es que en las
de neurodivergencias, también eso es una hipótesis, ¿no? ¿Qué pasa con todas las neurodivergencias y cómo se dan la mano? Cada vez hay más autores que ven esto como todo un espectro. Y yo creo que es más acertado. Lo que pasa es que eso es un galimatías que es complicado luego de separar. Y por último, para que conozcáis un poco los talentos Savant. Os he hablado de algunos. Este es un estudio de perfiles que tienen que ver, que son la base de que alguien desarrolle un talento Savant, que sería pues tener habilidades imaginativas, espaciales, el lenguaje, ser capaz de construir y girar formas, las necesidades de organización general y sistematización, categorización. Los Savant, los Autistic Savant, o sea, las personas con talentos hipergeniales, hiperespeciales, que además son raros, como por ejemplo, me aprendo de memoria una canción escuchándola solo una vez en hindi, no sé lo que significa, pero me la aprendo, eso es un talento Savant, o lo que veíamos en Rayman, ¿no? Que se caen las cerillas y a un vistazo las miras, o ser capaz de contabilizar todas las sillas que hay en esta sala, nada más entrar, no solo de memoria. Esos son talentos Savant y se dan en el autismo. Y las características de base pues son fundamentalmente más interés en el lenguaje y en las formas, capacidad visoespacial y habilidad en imaginería. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Stephen Wiltshire, que es el más conocido de todos los talentos Savant, que él, viendo una ciudad desde un avión, solo con verla una vez es capaz de reproducirla con todo tipo de detalles. Y Gregory Feneman, que fue quien descubrió la conjetura de Poincourt, renunció al $1.000.000 que era el premio, vive enfadadísimo con la ciencia y con la matemática, a pesar de ser uno de los grandes matemáticos de nuestra sociedad, porque es altamente inteligente pero es autista. Y para esta persona lo importante era la matemática, resolver los problemas de la ciencia. Lo importante no era el dinero ni el prestigio. Y al ver la poca ética que hay en todas partes, dice, no puedo decir que estoy indignado. Esto sí que es hipersensibilidad a las injusticias. Renunciar a $1.000.000 y vivir con tu madre en Siberia, es que es fuerte, ¿no? O sea, nos hace ver un poquito el perfil. Otras personas hacen cosas peores. Le falta decir matar, asesinar, violar perros, por supuesto. Hay muchos matemáticos que son más o menos honestos, pero de ellos casi todos son conformistas. Son menos honestos, pero toleran a quienes no lo son. También ha dicho que no es la gente que rompe los estándares éticos la que se considera extraña. Es gente como yo la que se aislada. Fijaros qué ejemplo de pensamiento neurodivergente, pero doble. Y para finalizar, bueno, Nengold, que corrigió a Bach en sus variaciones Goldberg, corrigió porque era capaz de detectar el error y es considerado el mejor pianista de la historia. No sé si lo es realmente, pero es considerado así. Ahí se veía alta capacidad, talento Savant y autismo. Iba siempre con la misma ropa, llevaba siempre una silla que llevaba desde pequeño con la que tocaba, que
hacía ruido a veces en los conciertos, y estas son simplemente algunos detalles que nos hacen ver que cuando hay autismo se puede influir muchísimo en la mejora de la humanidad en diferentes áreas, pero también hay una carga que es visible, que la podemos hacer invisible, pero que es visible. Y nada, con esto yo creo que... Muy buenas tardes, es un placer para mí estar aquí hoy con vosotros. Yo, como ha dicho Nerea, soy miembro de Lúcidus, llego aquí por una necesidad familiar y es lo que me ha traído hasta aquí. Tengo una hija que es doblemente excepcional y pues llevo más o menos casi 10 años estudiando las neurodivergencias para poder ayudarla personalmente, porque no encontrábamos respuestas por más profesionales a los que acudíamos, y casi no me quedaba más remedio que formarme e informarme todo lo que he podido, hasta el punto que esto se ha convertido en una pasión para mí, algo que me encanta. Y bueno, tanto es así que soy economista, pero estoy matriculada en el grado de psicología porque quiero dedicarme a esto, porque me he enamorado de esta profesión. Nosotros vamos a hablar de la alta capacidad, de la visión de la doble excepcionalidad desde la alta capacidad, pero también vamos a verlo desde todas las perspectivas. Hemos contado con unos invitados que han sido geniales, han hecho que las sesiones hayan sido fantásticas, estamos encantadas de haber contado con su presencia y bueno, vamos a hacer una visión desde Lúcidus de la doble excepcionalidad. ¿Qué es la doble excepcionalidad? Pues sería volver muy al principio otra vez, ¿no? Es una persona con doble excepcionalidad, es aquella que además de tener unas altas capacidades intelectuales, tiene otro diagnóstico u otra condición que le está suponiendo un desafío para el desarrollo o para la cristalización de su inteligencia. Digamos que es cuando se da la alta capacidad junto con otro diagnóstico o discapacidad o condición que no permita que esa inteligencia se desarrolle como podría corresponder si no existiera ese desafío. ¿Tipos de doble excepcionalidad que pueden darse? Pues muchísimos. Hay discapacidades que son pues como muy evidentes, ¿no? Que van a suponer un desafío. Una persona que vaya en silla de ruedas, alguien que tiene una deficiencia visual o alguien que tiene una dificultad auditiva, pues obviamente le va a suponer un desafío para desarrollar su potencial. Y hay otras que son un poco más invisibles. Por ejemplo, una dificultad del aprendizaje, como puede ser la dislexia, la disgrafía o la discalculia. Ya nos contaron las compañeras de la asociación el otro día las peculiaridades. La frase típica que acompaña esta doble excepcionalidad es cuando se dice lo de hoy, ven con lo listo que eres y no sabes ni escribir. Luego también se puede dar, como hemos visto, con el autismo y con el TDAH, que estos quizás son bastante más difíciles de ver, pues todas aquellas interseccionalidades que se dan dentro de las neurodivergencias, muchas veces pues cuesta encontrarlas. Y hay otra que no es tan conocida y es que también se puede dar doble excepcionalidad cuando hay un diagnóstico de salud mental. En este caso no puede ser algo neurobiológico, es algo que pueda tener en algún momento algún componente genético también, tendencia a la depresión, a la ansiedad, pero afortunadamente la mayoría de estos casos van a ser dobles excepcionalidades temporales, ¿no? Cuando existe también un trauma o un trastorno de conducta, incluyendo los trastornos de conducta alimentaria, porque tampoco van a poder esas personas desarrollar su capacidad como si no existiera ese desafío. La casuística que se puede dar es enorme, así que el grupo de doble excepcionalidad abarca pues, una cantidad de perfiles muy heterogéneos que son muy difíciles de agrupar, porque se puede dar muchísimas circunstancias. Lo único que no se puede dar, junto con la alta capacidad, es la discapacidad intelectual como todos nosotros. Y ahora vamos a ver que no es la doble excepcionalidad. Cuando se dan dos diagnósticos a la vez, pero ninguno de ellos es alta capacidad, pues no estamos hablando de doble excepcionalidad. En este caso podría ser una neurodivergencia múltiple. El otro día nos contaban cómo era un perfil de una persona con TDAH y dislexia, que debe ser una comorbilidad bastante frecuente, y en ese caso no sería una doble excepcionalidad. También puede pasar que no solamente haya un desafío, además de la alta capacidad, sino que haya más de un desafío. Y en este caso, por ejemplo, en el autismo
en un porcentaje muy alto se suele dar el desorden de procesamiento sensorial. Entonces ya tenemos dos desafíos. Por un lado tenemos el TEA y por otro lado tenemos el desorden de procesamiento. Si se junta con una alta capacidad, es muy habitual que la gente diga es una triple excepcionalidad. Pues no. Cuando tenemos más de un desafío, tenemos que hacer alusión al término multiexcepcionalidad. El término triple excepcionalidad sí que existe, pero lo reservamos para otra casuística. Es cuando la persona doblemente excepcional además pertenece a un grupo que ha sido históricamente ignorado o vilipendiado y que suele representar a una minoría. Esa persona de doble excepcionalidad, pues además es un emigrante o pertenece a una etnia minoritaria o a un colectivo LGTBI, de manera que, bueno, van a ser dificultades adicionales, en este caso no son tan biológicas, son sociales y culturales, pero también van a suponer una traba para que esa persona pueda desarrollar su potencial. Volviendo a la doble excepcionalidad, volvemos a la definición del principio, que era algo tan simple como que se suma la alta capacidad con el desafío, pero vamos a dar una vuelta de tuerca más y vamos a precisar quitando el signo más. Porque en realidad lo que ocurre no es un concepto matemático de adicción como tal. No vamos a tener un perfil con todas las características de altas capacidades y a su vez no vamos a tener el perfil del otro diagnóstico con todas sus características. Aquí lo que va a ocurrir es una mezcla. Se van a mezclar y se va a producir un verde. Entonces, muchas veces en ese perfil de doble excepcionalidad estamos buscando ahí el amarillo puro, y no lo encontramos. Y otras veces estamos buscando el azul, y es que el azul puro tampoco lo encontramos, porque también nos tira verdoso. Entonces, pues muchas veces la doble excepcionalidad ocurre que nadie ha visto el verde. Si ya es difícil ver el amarillo y es difícil ver el azul, pues el verde muchas veces queda invisible. Se dan varias circunstancias entre los perfiles de doble excepcionalidad. Algunas veces se ha detectado la doble excepcionalidad. Alguien ha sido capaz de ver el verde y lo ha detectado y además lo está atendiendo correctamente. Esto debe ser como el cometa Halley, que ha debido de pasar alguna vez. Dicen que existe, pero vamos, tampoco lo ha visto mucha gente ni pensamos que lo vamos a volver a ver mucho más. Es más frecuente que la capacidad de esa persona quede eclipsada por la dificultad. ¿Qué ocurre en este caso? Pues que hemos diagnosticado la dificultad y estamos trabajando a tope con la dificultad de esa persona. En casa, en el colegio, en las terapias. ¿Qué tiene TEA? Pues vamos a trabajar las habilidades sociales. Tiene dislexia, habilidades de lectoescritura. Y nos olvidamos de ese potencial que ha quedado completamente oculto, lo que genera una mella enorme en la autoestima y en el autoconcepto de esa persona, porque se le está todo el tiempo tratando por lo que no sabe hacer. Y nos olvidamos de sus intereses y de sus potencialidades. Otras veces, la dificultad que tiene esa persona queda eclipsada por su gran inteligencia. Y entonces se le detecta la alta capacidad. Y nos olvidamos de que tiene dificultades. En este caso, estamos haciendo sufrir muchísimo a esa persona, porque le toca a esa persona solita buscarse la vida y estar compensando permanentemente con su inteligencia para superar todos los desafíos que le supone su dificultad. Y lo tiene que hacer sola. Esto, a la larga, todos estos mecanismos de compensación son agotadores para esa persona. Y luego está el caso más frecuente, que es el más grave, pero que yo creo que es el más frecuente también, es cuando no se ha visto nada. No se ha visto ni el amarillo, ni el azul, ni el verde. No se detecta nada. Aquí lo único que vemos es que tenemos un alumno promedio, ¿no? Porque académicamente, como va compensando su dificultad con su inteligencia y demás, pues va sacando unas notas, ¿no?, entre el 6 y el 7. Y bueno, pues lo que sí que vemos es que tiene comportamientos raros, ¿no? Entonces siempre vamos a achacarlos a problemas de conducta. Y ahí es donde vamos a echar la culpa a los padres. La mayoría de las veces es que están mal educados, es que se les ha criado con los consentidos, es que casi siempre son problemas de crianza. A veces también se echa culpa un poco al sistema educativo y tal, pero bueno, en este caso no se está atendiendo ni se está viendo absolutamente nada. Cuidado, porque estas tres últimas situaciones pueden crear en esa persona verdaderos problemas emocionales, pero muy serios además. Lo que hablábamos antes de la etiqueta, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Ponemos la etiqueta? ¿No la ponemos? ¿Qué pasa? Que si tenemos un perfil
me da igual que sea de una dificultad, de una alta capacidad o de una doble excepcionalidad, y lo invisibilizamos, porque no queremos poner etiqueta, porque es que las etiquetas están mal, ¿no? ¿Qué pasa? Que automáticamente estamos negando una ayuda que necesitan, la necesitan, por la que tienen derecho y que merecen, además. O sea, nadie merece vivir toda su vida en tensión o vivir intentando enmascarar o buscándose la vida. Necesitan esta ayuda, la merecen, y además es muy importante para las personas conocer sus diagnósticos. Casi todas las personas adultas que se han enterado de su condición de adultas, me da igual que sean de altas capacidades, autismo, lo que sea, todo el mundo dice, ojalá lo hubiera salido antes, creo que mi vida hubiera sido muy diferente. Entonces, etiquetas, en mi opinión, sí, gracias, y cuanto antes mejor, por favor. Los datos. Bueno, estos datos son un poco relativos, porque si la alta capacidad está infradiagnosticada, pues la doble excepcionalidad mucho más, por las dificultades que entraña, pero se cree que de todo el colectivo de altas capacidades, en torno entre un 6 y un 14% pueden ser las personas doblemente excepcionales. Hay teorías que dicen que hay mucho más doble excepcionalidad de la que se cree y de la que se detecta. ¿Cuáles son las dificultades para la detección? Pues, hombre, afortunadamente en el mundo de la psicología y de la pedagogía cada vez se conoce más este concepto. Pero es muy habitual que en el mundo de la educación la gente me haya oído hablar en su vida de una doble excepcionalidad. ¿Pero qué me estás diciendo? Una persona que tiene alta capacidad y que luego a su vez tiene dificultades para escribir o... A algunas personas les resulta tan paradójico que se muestran escépticas. No les cuesta un poquito creer todo esto. Entonces, ¿cómo van a detectar alumnos o cómo van a reconocer y pedir evaluaciones cuando realmente no creen ni que eso pueda existir? Además, tenemos la dificultad de que no existen herramientas psicométricas adecuadas para evaluar la doble excepcionalidad. Ojalá algún día existan. Pero hoy en día lo único que disponemos son de los test que están diseñados para otras cosas, en los que las personas doblemente excepcionales no funcionan bien, porque sus mentes son diferentes, tienen otra serie de características. Por lo tanto, pues tenemos que contar con buenos profesionales que sepan interpretar los test que ya existen, porque la mayoría de las veces se están cometiendo bastantes errores en interpretaciones. Muchas veces ocurre con la doble excepcionalidad que están los falsos negativos. Hay veces que se está evaluando a una persona, pues no sé, su TDAH o su dislexia. En el caso de mi hija, por ejemplo, una vez le pasamos unas pruebas de dislexia y daba que no tenía ningún riesgo de tener dislexia. ¿Qué ocurre? Pues que con su inteligencia compensa. Entonces se va buscando los vericuetos para ir haciendo la prueba, y al final la prueba dice que no tenía riesgo, cuando luego sí que había unas dificultades en escritura. Entonces, no detectamos la dificultad. ¿Qué pasa con la alta capacidad? Pues lo mismo, tenemos alguna dificultad que se está suponiendo un desafío que puede hacer que el test de inteligencia no lo hagamos correctamente. Por lo tanto, puede ser que no estemos dando esa alta capacidad. Y la doble excepcionalidad, pues es muchísimo más difícil de detectar cuando no tenemos esas otras dos condiciones detectadas. Así que mucha gente doblemente excepcional se ha quedado con su falso negativo. Lo que hablaba antes María, las niñas y mujeres, una pincelada, y es que ellas todavía es más difícil de verlas porque se van haciendo desde muy pequeñitas expertas en enmascarar. Su deseo suele ser encajar, y a medida que llegan a la adolescencia se convierte en un deseo muy fuerte y muy importante para ellas, y pues es muy difícil detectar una condición en una niña, especialmente cuando llega a la adolescencia cada vez se hace más difícil, son muy camaleónicas. Esto también ha hablado María un poco, ¿no? Nosotros nos hemos encontrado muchas veces en la asociación con padres que llamaban y decían, pues es que es muy raro, porque yo le veo al niño completamente en el perfil de la alta capacidad, pero es que le han pasado el Luis y que no, que le da 122, por ejemplo, y me han dicho que no. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Pues cuando hay una doble excepcionalidad, esto está pasando constantemente, ¿eh? Se evalúan estos 5 ítems y cuando hay una doble excepcionalidad, en estos dos últimos, normalmente suelen caer estrepitosamente. Un perfil de doble excepcionalidad tiene los picos que nos decía María, donde los primeros ítems tienen unos percentiles muy altos y en uno de estos dos o en los dos caen, pero llamativamente además. O sea, no es una diferencia sutil, sino que es una diferencia llamativa. Esta información lo que nos está diciendo es que hay una doble excepcionalidad, que tenemos que seguir viendo qué pasa. ¿Qué está pasando en la realidad? Pues que normalmente se hace una media aritmética de esos 5 ítems
teniendo en cuenta la baja puntuación que ha dado en esos dos últimos, y tenemos un CI que, como no llega al famoso 130, que no sabemos todavía dónde ha salido, pero ese es otro melón, pues no tiene alta capacidad. Y nos vamos todos con la cosa de decir, hay que ver, pues parecía que sí, pero mira, pues nos hemos equivocado, no hay nada más. Estamos negando a ese niño la posibilidad de ser reconocido por su alta capacidad y además de ser reconocido por su doble excepcionalidad y de buscar su otro diagnóstico. Otras veces también dicen, no es interpretable, y se quedan ahí. Ya que sé, cuando no es interpretable, las propias instrucciones de WIS en su versión 5 y también en su versión 4 dicen que hay que calcular el índice de capacidad general, que en el caso de la doble excepcionalidad dejaría a un lado en el cálculo esos dos ítems en los que puntúan tan bajo y nos daría una idea mucho más aproximada de la capacidad de esa persona. ¿Por qué no lo está haciendo? Pues no lo sé. Pero es muy habitual que digan que no ha dado alta capacidad o que no ha sido interpretable y se queden tan tranquilos. En la doble excepcionalidad y en el resto de divergencias pasa una cosa, y es que no hay indicadores que sean patronomónicos. Es decir, no podemos decir, pues como hace esto o como le pasa esto, pues automáticamente tiene el diagnóstico. No, es un poquito más difícil. Hay que hacer evaluaciones muy completas y muy competentes para llegar ahí. Por ejemplo, mucha gente simplifica. ¿Tienes tirotipias? Pues es autista. Pues no, porque también se pueden dar en el TDAH o también se pueden dar algunas veces en la alta capacidad. Entonces, bueno, hay que hacer evaluaciones un poquito más exhaustivas y más profesionales. Y también cuidado con las listas de indicadores, ¿no? Porque muchas veces la procedencia es dudosa, saben Dios quién la ha hecho. Y bueno, pues como ella nos ha dicho, a los extremos de la curva cada vez los individuos son más singulares, ¿no? Entonces eso de cumplir un perfil con todo tipo de indicadores, pues no, porque cada uno tiene sus singularidades. Pero sí que es verdad que hay algunas cosas que han consensuado sobre la doble excepcionalidad. En este caso tenemos a dos autores que son Piske y Collins, que han elaborado una serie de indicadores que, bueno, pues nos pueden dar a lo mejor una llamada de atención o nos puede dar alguna pista sobre si existe una doble excepcionalidad en ese individuo. Algunos son neutros, como estos, ¿no? A veces puede que prefieran la soledad o yo qué sé, pues apasionados en sus intereses, variedad de intereses, perfeccionistas, autocríticos, con gran sentido de la justicia. También tenemos una serie de indicadores que son más bien unos desafíos. Destacar aquí esa baja autoestima, que también proviene muchas veces porque la persona doblemente excepcional no encaja en ningún colectivo. Es decir, con el colectivo normotípico no encajo, porque soy muy diferente. Con el de altas capacidades tampoco, porque no soy un altas capacidades puro. Entonces, tengo mis cosas extrañas. Y con el del otro diagnóstico, muchas veces tampoco. Entonces, tienen un sentido de no pertenencia. Muchas veces les hace creer que hay algo que está mal en ellos, ¿no? Y tienden a la baja autoestima. Y luego, bueno, pues problemas en las funciones ejecutivas, etc. También hay fortalezas. Afortunadamente, tienen sus puntos fuertes. No va a ser todo malo, ¿no? ¿Qué podemos hacer si tenemos un hijo de doble excepcionalidad? Pues esta autora nos dice en su libro que el mejor consejo que nos dan los padres es que respiremos. Hombre, respirar tenemos que respirar todos porque si no malo, ¿no? Pero que respiremos profundamente para armarnos de paciencia. Primero porque la crianza de nuestro hijo doblemente excepcional va a ser muy diferente a lo que conozcamos. De hecho, si tenemos más hijos, nos damos pronto cuenta de que lo que ha funcionado con otros, con este no. Aquí hay que probar muchas cosas hasta saber cuál es el estilo que funciona en la familia. Y además también hay que respirar muy hondo para tener mucha paciencia, porque vamos a recibir los padres muchas críticas, porque al no ser entendida la doble excepcionalidad, casi siempre se van a tratar con problemas de conducta y el foco se va a poner muchas veces en los padres, en el tipo de apego, en la educación que se ha brindado, etc. Entonces, bueno, pues tendríamos que armarnos de paciencia. Me ha tocado así. También cambia un poco tu visión, ¿no? Cambia un poco, pues eso, una vez que hemos vivido ya ese duelo, ¿no? Que hemos pasado esa etapa de la negación, una vez que ya aceptamos que nuestro hijo es así y que nuestro hijo es maravilloso, que igual no es lo que esperábamos, porque yo creo que casi nadie sueña con tener un hijo neurodivergente, ¿no? Cuando te toca, pues, sorpresa, aprender. Pero si ya es doblemente excepcional o multiexcepcional, pues es como más difícil todavía, ¿no? Pero bueno, una vez que lo aceptas y que no lo ves tan negativamente, pues
también esperan cosas maravillosas. Y por último, fórmate, aprende, lee, escucha, todo lo que puedas. Es muy importante porque tu hijo te va a necesitar. A veces va a necesitar aprender de formas diferentes y toda la formación que tengas le puede aportar. Y además te va a venir muy bien para rebatir ciertas cosas, porque hay veces que se oyen cada barbaridad, que está muy bien tener argumentos e información para poder poner en tela de juicio algunas de las cosas que a veces se dicen de nuestros hijos. ¿Y esto de la doble excepcionalidad qué es? Porque hemos visto como el lado bueno y el lado malo, ¿no? Dice Bea Sánchez, que María antes nos ha hablado sobre ella, que se ve la doble excepcionalidad como un cuadro del tenebrismo barroco, ¿no? Algo oscuro, dramático, lleno de dolor, algo como, pues no sé, no es muy alentador. Sin embargo, a la alta capacidad pura se la ve como un cuadro del renacentismo, algo más iluminado, más... donde se sufre también, sí se sufre, pero un poquito más bonito, ¿no? Se sufre mejor. No es justo. Aquí tenemos una interseccionalidad. No hay un lado bueno y no hay un lado malo. A mí ese verde me parece precioso. No sé por qué nos tenemos que empeñar en que el azul es malo, ¿por qué? Desde la alta capacidad, que es lo que estamos viendo mucho en Lucidus, no todos son fortalezas. Claro que hay fortalezas, pero ¿cuántos problemas nos encontramos? ¿Cuánto sufrimiento hay detrás? ¿Cuántas dificultades de procesamiento sensorial, hipersensibilidades? ¿Cuántas dificultades están lidiando esas familias y esos niños cada día? Y en la parte del desafío, por ejemplo, en el autismo, hay cosas maravillosas también. Hay habilidades estupendas, hay potencialidades estupendas. Al final, decir que la alta capacidad es lo bueno y lo otro es lo malo, sería una visión muy capacitista y muy simplista, ¿no? Como dice Bea Sánchez también, es como que la alta capacidad es Blancanieves y lo otro es la bruja del cuento. Y no es justo, porque ambas condiciones tienen fortalezas y tienen desafíos. Y la doble excepcionalidad es esa intersección y esa unión de las fortalezas de los dos y los desafíos de los dos. Todas estas personas posiblemente tienen doble excepcionalidad. Algunos no fueron evaluados en su momento, pero ya que tuvieron unos talentos tan particulares, además convivían con algún desafío. Fijaros que estamos viendo a gente de muy diversas épocas, de muy diversos sectores. Echad un vistazo, os podríais imaginar que Steve Jobs o Spielberg, Walt Disney, Einstein. ¿Esto mejora un poco vuestra visión sobre la doble excepcionalidad? Si todas estas personas lo eran, igual no es algo tan, no sé, tan difícil, tan horrible. Vamos a ver un vídeo de 1 minuto que hizo una madre de la Asociación de Valladolid de Afilar de Altas Capacidades. Hace ya un tiempo oí hablar de la película de Dumbo y de la nueva versión. No soy muy fan de Disney, pero decidí ver la película. Me impactó por su dureza y por lo que significaba. El elefantito de grandes orejas al que obligan a andar, pero que inevitablemente se tropieza, es un niño con doble excepcionalidad. Este elefantito al que obligan, al que castigan, que sufre porque no consigue adaptarse y que se rinde y que llega incluso a pedir perdón, este elefantito puede volar. Entonces, ¿por qué obligamos a estos niños a un aprendizaje secuencial y repetitivo basado en la lectoescritura si estos niños pueden volar? Por favor, demos una oportunidad a estos niños, porque solo desde la motivación ellos podrán superar en este entorno escolar sus debilidades. Tener grandes orejas no es una enfermedad, como tampoco lo es tener un cerebro diferente. No hagamos como los cuidadores del elefantito. Demos la oportunidad, confiando en sus capacidades, en sus posibilidades. Yo creo en mi hijo, y cuando los demás dicen yo no lo veo, me has decepcionado, yo creo en él, porque yo sé que mi hijo puede volar.
Bueno, la fuente de toda esta información es Bea Sánchez, de Soy Mamá Valiente. Ella para mí es una persona muy importante porque ella fue la que me abrió esta posibilidad de la doble excepcionalidad. Yo llevaba muchos años perdida, nadie sabía dar respuestas porque mi hija tenía un perfil muy particular, y fue escuchándole a ella y siguiéndole como aprendí mucho de doble excepcionalidad. Así que si os interesa este tema os lo recomiendo mucho porque de verdad ella es doblemente excepcional, su marido también, y tiene 5 hijos neurodivergentes. Y bueno, pues me parece súper interesante escucharla y he aprendido mucho sobre ella. Y voy a terminar con una frase que dice ella sobre la doble excepcionalidad. Sí que me gustaría romper una lanza por aquellos que aún no tienen diagnóstico de doble excepcionalidad y que están recibiendo etiquetas como vago, irresponsable, histérica, dramática o asocial. Porque no es un problema de conducta, es una realidad neurobiológica y merecen toda la ayuda que podamos darles para que desarrollen toda su capacidad. Así que si tienes un niño de doble excepcionalidad, por favor te lo pido, no te obceques en las dificultades, no te obsesiones con que socialice como los demás o que haga las letras derechas. Pon el foco en sus fortalezas y sus pasiones y vas a ver todo lo que pueden regalarnos. Me quedaría con eso, que pongamos el foco en las fortalezas. Y bueno, pues muchas gracias. Nuestra asociación está abierta para todos vosotros. Ahí están nuestros datos de contacto y encantados de recibiros. Gracias.